8:07. Créase el Instituto Nacional de Evaluación Educativa como persona jurídica de derecho público no estatal, el cual tendrá su domicilio en la capital de la República y se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Este es el artículo 113 de la Ley 18.437, aprobada el 12 de diciembre de 2008, y de esa manera se creaba el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que viene de unos días muy movidos porque acaba de presentar su informe de evaluación de las políticas públicas en materia de enseñanza y educación. Le hemos pedido el estado de la educación en Uruguay 2017-2018. En realidad es el tercero, dispuesto por la Ley General de Educación que realiza este Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Le hemos pedido al profesor Pablo Cayota que nos acompañe unos minutos para hacer con nosotros o hacer él una reflexión de lo general a lo particular, como decimos habitualmente. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Pasadas algunas horas, algunos días, Pablo, seguramente muchos de nuestros oyentes ya han leído o han escuchado algo o mucho sobre este tema. Quiero arrancar por cómo has manejado personalmente o el propio INED algunas reacciones potentes y de molestia por parte de las autoridades del CODICEN, por ejemplo. Bueno, creo que es parte del proceso de aprendizaje que como país tenemos que hacer en este proceso de construir una cultura de evaluación. Quizás nos falta esa sana costumbre de que las políticas públicas deben ser evaluadas y que esa evaluación realizada por organismos autónomos e independientes, lejos de generar molestias, rechazos o descalificaciones, puedan al menos ser tomadas en cuenta como insumo para el trabajo que realizan. Uh-huh. Creemos que el informe del INED es un informe hecho con rigurosidad, basado en estudios técnicos y en el marco de los trabajos que realiza un equipo técnico altamente calificado y que, como el informe lo dice, el estado de la educación en Uruguay no es ni blanco ni negro, ni está todo mal, ni está todo bien. Entonces, creo que debe estar muy bien, diría yo, en la medida en que, genera estos ruidos, genera estas incomodidades, porque el evaluador tiene que tener la autonomía necesaria para decir lo que cree que hay que decir, sin estar soberbiamente exento de recibir críticas. Bienvenidas las críticas, bienvenidas los aportes. Lo que no aceptamos son las descalificaciones. Pero nosotros estamos muy tranquilos y muy orgullosos de la calidad y de los aportes que este informe está haciendo, no solamente a la ANEP, sino a la ciudadanía. Grosso modo, si tuvieras que titular 3, 4, 5 patas del informe como para titular la evaluación que ustedes han hecho. El primer asunto central y crucial de todo el que cruza toda la política educativa uruguaya, y que por eso llama poderosamente la atención, que sería que el informe no refiere a las políticas, es el tema de la equidad. Cómo el sistema educativo uruguayo contribuye a la equidad de los egresos y los aprendizajes. Y en eso hay estudios novedosos, originales, algunos de ellos que no se hacían en el país desde el año 99, como la evaluación de aprendizajes, o otros que nunca se habían realizado, como el estudio sobre cómo se distribuyen los recursos para la equidad, que demuestran, lamentablemente no lo hacemos con alegría, que el sistema educativo uruguayo no está logrando construir equidad ni en egresos ni en aprendizajes. Es decir, reproduce los lugares de origen y las injusticias de origen de los alumnos que provienen de sus respectivos contextos. Dicho más simple, en Uruguay aprenden más los que tienen más y aprenden menos los que tienen menos. Uh-huh. Y esto no es un problema
solo de esta última administración, es un problema de larga duración del sistema y que es imprescindible, más allá de todo lo que se ha hecho, y que se ha hecho mucha cosa y algunas muy buenas, sin embargo, todavía la aguja de la construcción de justicia educativa, como diría el experto argentino Juan Carlos Tedesco, esa aguja aún no se ha movido lo necesario y suficiente que el Uruguay precisa. Te estoy escuchando y entiendo que queda claro que no todos terminan menos los que tienen menos plata, terminan más los que tienen más plata, entienden más lo que tienen más plata, entienden menos lo que tienen menos plata, aprenden más lo que tienen más plata, aprenden menos lo que tienen menos plata. Pero ¿qué se contesta después de ver que hay un comunicado de las autoridades educativas que dicen que ellos creen en la equidad por la plata que se invierte? Entonces te dicen que... Ojo, que esto es el Consejo Inicial y Primaria nada más. Sí, está bien, es primaria, no es el códice. Es primaria. Pero lo que te digo es que ¿qué pasa cuando el razonamiento viene por la plata que se pone y ustedes están hablando de por lo que se aprende o por lo que se termina? Porque ellos hablan del gasto de cada alumno que va en 58.000 pesos, en 69.000 para otro. No, pero eso es importante y lo tomo como un aporte, ese comunicado de primaria, lo tomo como un aporte a la discusión constructivo, más allá de que, digamos, ellos aportan datos, que son datos que el INED, por supuesto, va a seguir considerando, y creo que es un aporte constructivo. ¿Pero importa la plata por cuando los resultados no se obtienen? Porque uno podría llegar a razonar distinto y decir, bueno, más plata y los resultados son negativos, estamos tirando la plata. Por supuesto que importa la inversión para construir equidad. Lo que pasa que el informe muestra y difunde una investigación hecha en los liceos públicos, no es el caso de primaria, en los liceos públicos del Uruguay, donde se demuestra que el gasto salarial por alumno en los liceos públicos no construye equidad. Es decir, se gasta más en los lugares menos vulnerables y se gasta menos en los lugares más vulnerables. Y el trabajo hecho en primaria entonces no es acumulativo, no sirve. Es decir, no es que los niños de primaria donde gastaron más vienen mejor preparados. Es importante iniciar en primaria, ese proceso debería continuarse en secundaria y deberían además agregarse otras políticas, porque a pesar de todos los esfuerzos, tanto en primaria como en secundaria, los resultados de inequidad en aprendizajes siguen existiendo. Y la falta no es una inequidad, porque por ejemplo ustedes en el informe hablan de la preocupación de lo que es las inasistencias en niños de 4 y 5 años, que es preocupante, pusieron ustedes, después en niños de más de 4, la inasistencia igual es muy alta. ¿Qué pasa con esos niños que deberían estar escolarizados y faltan? Primero, ahí tenemos una muy buena noticia, que es cómo se expandió la educación inicial en el Uruguay, que nos ubica en cobertura de niños de 3 a 5 años en los primeros lugares de América Latina. Eso es una muy buena noticia. Esa muy buena noticia está acompañada de un problema, que es que hay todavía asistencia insuficiente en algunos sectores, tanto en inicial como en primaria. Pero eso es un problema complejo, social, sobre el cual hay que trabajar, y muy duramente, para que todas las familias entiendan de la importancia de enviar a los niños a la escuela todos los días, a todos los niños todos los días. Esa noticia importante a nivel de cobertura en inicial, sin embargo, en el otro extremo del trayecto, es decir, en el egreso de los alumnos de bachillerato, en América Latina pasamos vergüenza. Por la cobertura en inicial es un orgullo, por el egreso de nuestros alumnos de bachillerato, realmente nos ubicamos por debajo del promedio de América Latina en relación a los egresos de educación media superior. Sí, una de las cosas, claro, te entiendo, arrancamos con un esfuerzo bárbaro. Por ejemplo, egresan el 80%, en Uruguay egresa el 43%. Está claro, hacemos el esfuerzo de llevarlos a la escuela. Y además egresan, dentro de esa la relación con respecto a la inequidad es mucho más grave, porque solo 8 de cada 10 de los sectores más pobres no egresan. Entonces, ahí tenemos un problema muy importante que la política educativa tiene que revisar, y no va a encontrar soluciones fáciles ni sencillas, pero que el INER tiene la responsabilidad de poner sobre la mesa este tema en un momento en que se piensan nuevas políticas
y ante un nuevo periodo de 5 años donde creemos que, más allá de los avances que se han producido, tenemos el deber de señalar también, además de los avances, los graves problemas que tenemos, y este es uno de ellos. Claro, ¿y qué análisis se hace? Porque se ha metido más gente al sistema, está bien, hay más jóvenes que van a la escuela, después no egresan, pero hay más jóvenes que después en el liceo los vamos perdiendo. Ahora, ¿qué dato significa? Pues yo lo leí el otro día y es realmente preocupante, porque uno de los datos que señalan ustedes es que 8 de cada 10 estudiantes de tercero de liceo de las zonas más pobres no saben hacer un promedio. 8 de cada 10 están en tercero de liceo, no saben hacer un promedio. Si yo ponía el ejemplo de hacer un promedio es tan elemental como decir hay 30 alumnos en la clase, sumamos la nota de cada uno de los alumnos para saber el promedio de nota y lo dividimos entre 30. O sea, son 2 operaciones básicas, suma y división, y no saben hacer eso. Por supuesto, y eso ese es un aporte de lo que el INED ha estado trabajando con las pruebas aristas. Las pruebas aristas, que no se hacían en el país, de una prueba nacional de aprendizaje del año 99, tanto hay una prueba aristas para primaria como una prueba aristas para media. En este informe se está haciendo un adelanto de la prueba arista de media. No se conocían informaciones desde hace mucho tiempo en el Uruguay, entonces uno le cuesta entender que no se tome como un insumo importante este aporte que hace el INED. Y es cierto, ese es un problema. En matemáticas, el 63% de los estudiantes de tercero le cuesta realizar un promedio numérico, solo el 5% aplica el teorema de Pitágoras, etcétera. Y si lo cruzamos por nivel socioeconómico, es cierto, 8 de cada 10 estudiantes de tercero del liceo de las zonas pobres no saben hacer ese promedio, mientras que en los barrios más ricos el 70% sí lo hace bien. Entonces, cuando hablamos de inequidad, hablamos de estas cosas, hablamos de que el sistema educativo uruguayo no está logrando revertir los lugares de origen de cada uno, y eso es un elemento central que los que somos docentes y educadores creemos que la educación debe transformar la realidad. No la puede hacer sola, precisa de otros respaldos, de políticas sociales, etcétera, pero que los docentes somos parte de este problema, tenemos que ser parte de la solución, y el sistema educativo uruguayo tiene que hacerse cargo de que realmente tiene algo para hacer en la construcción de equidad. Y le doy esta cifra. En los últimos 10, 15 años, el Uruguay mejoró sus indicadores sociales, bajó la pobreza en índices extremadamente importantes, bajó la indigencia, mejoró el índice Gini que revela la distribución del ingreso en el Uruguay, y en América Latina nuestros indicadores sociales han mejorado en los primeros lugares. Sin embargo, en términos de aprendizajes y de egreso, el sistema educativo no ha logrado estar a la altura de esa mejora de los indicadores sociales. Entonces, hay que decirse de una vez que estamos teniendo un problema serio en el sistema educativo uruguayo. No es que el problema está solo en la sociedad, porque si los indicadores sociales mejoran y no mejoran los resultados educativos, es obvio que en la manera en que estamos encarando desde el sistema educativo algunos problemas, estamos fallando. Y eso no significa, mejor dicho, que no se hayan intentado políticas, que no haya habido avances, porque es importante tener muchos más alumnos en el sistema. Es importante que sectores que antes no accedían hayan accedido. Lo que sucede es que ahora tenemos un nuevo desafío pedagógico, un nuevo desafío de educación integral, de seguimiento, de apoyo, de respaldo, de orientación educativa, de formación docente y cambio curricular, que son 2 instrumentos fundamentales para poder revertir estas situaciones de inequidad. Y por supuesto, hay que prepararse porque va a haber que seguir invirtiendo recursos en la educación. Y eso no significa que sea lo único que haya que hacer, pero la mejora de los recursos es condición necesaria, aunque no sea suficiente. Y por tanto, junto con eso, hay que redireccionar adecuadamente el uso de esos recursos
para que mejorar la calidad de los docentes, de la formación de los docentes, para proteger al ejercicio de esta profesión, para que pueda desplegarse adecuadamente en todos los contextos. Disculpe que lo interrumpa, pero toda esa explicación contemplativa, ¿no? Es porque... ¿Contemplativa? ¿A qué se refiere? No, desde el punto de vista de que todo lo bueno que se ha hecho, ¿es porque Neto les dijo que el informe es incoherente y que aporta poco? No. ¿Usted leyó el informe? Sí, lo bichamos, lo leímos y lo comentamos. Mire, Pero porque le dijo, Neto le dijo que es incoherente y aporta poco. No, nosotros somos autónomos e independientes. Si usted lee el informe, va a ver cómo el informe describe los avances que son reales, que son objetivos, y los problemas graves que tenemos. Lo que pasa es que la vida no es ni blanca ni negra. Esta discusión binaria que hemos tenido sobre educación no le ha hecho bien al sistema. O todo está bien y me enojo porque hay un informe que me dice que hay cosas que están mal, o creo que todo es horrible y no se ha hecho nada. Pero por eso ustedes... Ni una cosa ni la otra. Ustedes tratan de ver el panorama general y del otro lado les contestan puntualmente que lo que presentaron como no me gusta es incoherente. Es decir, como ustedes intentan ser más contemplativos y bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas, y del otro lado les dicen... Es que no somos contemplativos, decimos la verdad. Bueno, está bien, desde el punto de vista... Lo que hacemos es un estudio objetivo y lo trasladamos a las autoridades y a la ciudadanía. ¿Y qué les pasa cuando la autoridad les dice que tienen que juzgar el trabajo? ¿Y qué les pasa cuando la autoridad les dice que el informe es incoherente? Y nos da mucha pena, nos da realmente creo que nos revela todo lo que hay que trabajar todavía en el Uruguay para que aprendamos a escuchar las evaluaciones de las políticas públicas, para que aprendamos de los errores, para no abroquelarnos cada uno en el lugar en el que está, sino tratar de escuchar las razones del otro. Creemos que nos da mucha pena que hoy estemos discutiendo sobre el informe sobre el informe, en vez de estar discutiendo el problema central que tiene la educación uruguaya, que es la inequidad que produce, porque ese es el tema central. Entonces, yo no quiero hacer como el Tero, ¿verdad? Que hace ruido lejos del lugar donde tiene su nido. Acá el nido es la inequidad que el sistema educativo produce. Y yo no quiero hacer como el Tero, distrayéndome con asuntos que en definitiva no son lo medular y lo central. Lo medular y lo central son estos temas que están arriba de la mesa y que ojalá sean tomados en cuenta. Y yo creo que verdaderamente el informe ha sido muy valorado por muchos actores educativos, directores, inspectores, docentes, y distintos actores de la sociedad que lo van a tomar y lo están tomando como un instrumento de trabajo para mejorar lo que hay que mejorar. Pero yo le nombré a Neto, pero Florit dijo que hay mucho trabajo que el informe de la INEP no aprecia, del INEP no aprecia. Y por supuesto, es imposible que un informe, y lo dijimos explícitamente en la introducción del informe, y lo dijimos el día de la presentación, que todo informe es un recorte de la realidad. Es imposible hacer un informe sobre todo, por algo cada 2 años se hace un informe y se van agregando. Los informes no son hora cero de la educación, es un continuo. Este es el tercer informe, hay otros informes que hace el INER sobre temas específicos, estamos produciendo permanentemente información. Entonces no se puede reclamarle al informe que en 150 páginas que ya tiene, es el informe que es bastante extenso, se refieran a todos y cada uno de los asuntos del sistema educativo uruguayo. Pablo, sí. Capaz que esta respuesta que te voy a pedir es Miguel habla ahora, sí. Puede ser más personal que como integrante del INE. Yo te escuchaba atentamente y vos decías, no es que el problema sea solo de la sociedad, estamos fallando porque si Uruguay ha mejorado sus niveles socioeconómicos, no hemos podido revertir esa mejora económica en los resultados de la educación. Casi te hice una versión taquigráfica de algo que dijiste hace 3-4 minutos. Me pareció una muy buena autocrítica que existe en las autoridades de la educación, existe en los sindicatos. ¿Cómo ves esa situación? Porque
esto yo no lo había escuchado nunca, desde alguien que está en el corazón del sistema. Bueno, por algo nosotros presentamos este informe y esperamos que permee a todos. Yo no sé si los sindicatos comparten este criterio, no he escuchado una opinión sobre el informe. Sí había algunos dirigentes sindicales el día de la presentación, y el INED se ha vinculado con las ATD, con los sindicatos, con todos los docentes y con distintos actores. Yo no puedo calificar a las autoridades, no como integrante de una institución. No puedo calificar, sí puedo defender el trabajo que hemos hecho y explicar cuál es el sentido que tiene. ¿Cómo lo tomen los demás actores? Bueno, tengo el deseo de que como instrumento sirva, pero no puedo ponerme en los zapatos de los demás para evaluar de qué manera lo van a tomar. Queda claro que el mayor problema que detectan ustedes es la inequidad en este informe. Sin ninguna duda. Y esa inequidad es un eje transversal de todo el informe. Esa inequidad traducida a la realidad implica que aquellos que tienen menos herramientas en el origen de su familia, en el origen de su condición social, en el origen de su actividad económica, tienen a la larga después menos herramientas para conseguir el mismo empleo que otros. Ahora la pregunta es, ¿esto estamos encontrándole un camino de salida, o porque has mencionado elementos positivos, o estamos estancados en esto en comparación a informes previos presentados, a informes de otros años? Bueno, o estamos peor, no sé, que eso, la alternativa son varias. No, yo no diría que estamos peor, no estamos peor, porque hay más alumnos en el sistema, que es el primer paso para poder mejorar esta inequidad. Lo que decimos es que no es suficiente, o que hay logros que todavía son escasos y que no debemos naturalizar lo que está mal, ni acostumbrarnos a que hay cosas que son inevitables, como este tema de la inequidad. Yo seguiré, no yo personalmente, sino como INED, en nuestros estatutos y en nuestro plan estratégico, está como misión el contribuir a la defensa del derecho a la educación de todos los niños y jóvenes del Uruguay. Y en ese marco nos queremos seguir indignando ante la injusticia, no por enojarnos contra nadie, sino para no acostumbrarnos a lo que es injusto y naturalizar o barrer bajo la alfombra cuando tenemos un problema. La mejor manera de defender el derecho a la educación de niños y jóvenes es poner los problemas arriba de la mesa y enfrentarlos. Y también decir, miren que hemos avanzado, ¿cómo no? Porque ahora hay niños pobres y jóvenes pobres que estaban fuera y hoy están adentro. Pero miren que nos falta mucho todavía para garantizar ese derecho. Y a la vez decir también, no piensen que hay soluciones fáciles y mágicas para esto. Estamos entrando en una zona de transformación pedagógica imprescindible para poder revertir estos resultados de aprendizaje inequitativos. Entonces, apelamos a que todos, en vez de enfrentarnos y cada uno defender su chacra, necesitamos juntar esfuerzos, necesitamos hacer acuerdos amplios, anchos y de largo plazo para revertir estos problemas que tiene el ejercicio del derecho a la educación de niños y jóvenes. Sí, quedó claro que hay alguien que está defendiendo su chacrita, porque lo has mencionado un par de veces en la charla. Ahí quedó claro que hay algunos que hacen como el Tero. Es decir, no te quiero preguntar nombres y apellido, pero me dio la impresión de que hay autoridades. Hablé de mí cuando hablé del Tero, no hablé de otros. Porque si no, hablé de mí cuando hablé del Tero. Yo no quiero hacer como el Tero. Pero hay algunos que lo hacen, entonces, que son como el Tero. Eso va por cuenta suya. Bueno, me dio esa impresión, como que algunas autoridades lo único que salieron a hacer fue a criticar al INED en lugar de buscar soluciones, porque las soluciones no aparecen mágicamente, tú lo decías, pero no veo que estén planteando, o tú ves que aparezcan soluciones en base... ¿Ha habido una reacción positiva en cuanto a los informes presentados por el INED o solamente críticas? Ha habido reacciones positivas, muchísimos inspectores, directores, docentes nos han escrito, se han manifestado en la presentación, la propia concurrencia en la presentación, desbordada absolutamente, demuestra
el interés. Lo importante es Sí, que... yo apuntaba un poco más alto, Florid, Neto, María Julia Muñoz. No he escuchado a la ministra hablar sobre el informe. Profesor Cayota, muchísimas gracias por hoy, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes. Azul 101.9 93.5